Gloria a Dios. Bueno, este pasaje, ¿no?, que aparece justamente esta mención tremenda, ¿no? Es una oración que hace el Señor Jesucristo, primeramente pidiendo por los discípulos que estaban con Él en ese momento y en ese tiempo, ¿no? Y dentro de esta oración, ¿no?, es el único evangelio que aparece acá en el Evangelio de Juan. Dentro de esta oración que él pide, ¿no es cierto?, de que los guarde del mundo, ¿no?, a estos discípulos, y también les pide que estén unidos, ¿no? Pero también hay un detalle muy importante que no solamente menciona a esos discípulos de ese tiempo, ¿no?, sino que también dice, luego más adelante, ¿no?, dice que no solamente por ellos, sino por los que han de creer a través de la palabra, ¿no?, que estos discípulos iban a predicar. Esto es tremendo, ¿no?, porque Jesús sabía lo que venía, ¿no? Los primeros que iban a comenzar a predicar el Evangelio, a transmitir la verdad del Evangelio, eran los discípulos que estaban ahí con Jesucristo. Pero ellos se lo iban a transmitir a otros, y a través de siglos, ¿no?, esos otros a otros y a otros, así hasta que hoy nosotros estamos acá. O sea que nosotros somos parte de aquellos discípulos por el cual Jesucristo oró y le pidió al Padre en ese momento. Por eso digo, esto es tremendo, ¿no? Y ahí vemos una vez más la eficacia y la actualidad que tiene la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. El Señor sabía todo lo que iba a acontecer y sabe lo que iba a venir. Por eso siempre decimos, ¿no?, que qué bueno que podemos estar de acuerdo con Dios, ¿no?, y que podemos poner nuestra vida en las manos de Dios, sabiendo de que Él sabe lo que viene, ¿sí? Nosotros no sabemos, nosotros podemos planificar, podemos imaginarnos muchas cosas, podemos proyectar, pero el que realmente sabe qué se va a cumplir y qué se va a concretar y qué no, es el Señor, ¿sí? Por eso que es bueno que podamos estar de acuerdo en eso, ¿no?, y unidos, ¿no?, que es lo que Jesús estaba pidiendo acá. Entonces vemos también algo importante, que aparte de la oración que el Señor hizo por nosotros y los que vendrán, ¿no?, por nuestra propia prédica, porque nosotros hablamos a otro, invitamos a otro y van a llegar, no, todos aquellos que reciben la palabra del Evangelio, de la verdad, también reciben esta oración de Jesucristo, ¿sí? Y lo que le pide el Señor dice que nos guarde, ¿no?, que nos guarde del mundo. Y cuando habla del mundo, no se refiere, digamos, al planeta nada más, ¿no?, sino que se refiere al sistema de gobierno satánico que existe en todo el mundo, ¿sí? Y donde justamente la misma palabra dice que detrás de todo eso está el mismísimo diablo. Amén. Y nosotros, al aceptar a Jesucristo, entramos, sí, dentro de un gobierno diferente, que es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Entramos en el reino de Dios. Jesucristo pasa a ser nuestro rey y nosotros sus súbditos, ¿no? Y nos movemos de acuerdo a los principios del reino de Dios, ¿sí? Y nos movemos acá, en medio de las tinieblas, pero dice la palabra que somos luz, ¿sí? Debemos ser diferentes, debemos ser distintos. ¿Por qué? Justamente, ¿no?, porque la palabra del Señor es luz, nos ilumina y nosotros podemos transmitir esto a otras personas también. Amén. Sabe que lo otro importante, ¿no?, y que muchas veces se manifiesta también en esta palabra, es el deseo, ¿no?, de que Jesucristo, de que su iglesia esté unida siempre, ¿sí? Unida. La unidad de la iglesia es muy importante para Jesucristo, ¿sí? Por eso vemos varias cosas que menciona, ¿no? Y dice, así como el Padre y yo somos uno. Mire qué tipo de unidad quiere el Señor Jesucristo dentro de su propia iglesia, ¿no?, donde Él es la cabeza, por supuesto. Pero cuando habla de unidad, ¿no?, a veces nosotros tenemos que profundizar un poquito más a qué tipo de unidad se refiere, ¿no? Porque muchas veces entendemos unidad con estar todos juntitos, con no decir nada, cuando algo está mal, o cuando se enseñan cosas que van en contra de la propia Escritura, ¿no? Bueno, para mantener la unidad. ¿Cuántas veces escucharon algo así? Para mantener la unidad, mejor, ¿no? Bueno, pero a ese tipo de unidad no se refiere el Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Dice también, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y fíjese qué importante, ¿no?
Dice que esta unidad debe ser también para que el mundo crea que realmente Jesucristo fue enviado por Dios. Así que acá nos da una responsabilidad tremenda a este tipo de unidad. Pero vemos también que dice en el 17, a ver, ¿qué tipo de unidad? Dice una unidad que santifica. ¿En qué? Versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Y dice luego, tu palabra, ¿sí?, es verdad. La única verdad, ¿no?, que existe es la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Verdad verdadera, ¿no? Podemos decirlo. A veces preguntamos dónde está la verdad, ¿no? Cuántas veces, o en diferentes cosas, ¿no? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿No? O yo tengo mi verdad, la otra persona tiene su verdad, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en la Escritura hay una sola verdad, en Dios hay una sola verdad, ¿no? Y es la palabra del Señor, la palabra profética más segura. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces vemos también de que es una unidad que se hace justamente en torno o en derredor de la palabra del Señor, ¿sí?, de la verdad de la Escritura. No cualquier unidad, ¿me está escuchando? No cualquier cosa, sino unido pero detrás de la Escritura, detrás de la palabra de Dios. Dice la palabra misma, hablando de ella misma, dice que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestros caminos, ¿sí? La palabra de Dios, cuando nosotros la empezamos a meditar y la empezamos a aplicar en nuestras vidas, porque ahí está el secreto, ahí está la clave, aplicarlo en nuestras vidas, nos hace ver justamente en dónde estamos parados, ¿sí? ¿Usted escuchó alguna vez esa frase, que dice, no sé ni en dónde estoy parado? ¿Lo escuchó o no? Yo solo lo conozco. Amén. Bueno, el Señor a través de su palabra te hace ver cuál es tu condición y justamente en dónde estás parado. ¿Qué tenés que corregir? ¿Qué tenés que arreglar? ¿Qué tenés que afirmar? ¿Sí? ¿En qué tenés que seguir? Eso es la palabra del Señor. Por eso es luz, ¿no es cierto? Lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Y después de eso nos deja ver, a medida que vamos meditando la Escritura, nos deja ver por dónde tenemos que ir. Qué bueno que nosotros podamos, y por eso hablamos de confiar en Dios, ¿no? De dejar que Él nos guíe en este camino, que Él nos vaya llevando, ¿no? Y eso nos da confianza, nos da seguridad de que lo que viene o lo que pueda pasar más adelante sea la voluntad del Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Dice también la Escritura, ¿no?, que bueno, santificación, dice, ¿no?, a través de la palabra nos santifica, ¿sí? Nosotros por ahí que veníamos de un contexto religioso diferente, ¿no?, teníamos la idea de santos, que eran eso a lo que por ahí nos inclinábamos, ¿no?, o que tenían la aureola alrededor, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la Escritura nos encontramos que los santos son todos aquellos que han recibido a Jesucristo y por ese motivo se apartan para Él también, ¿no? Entonces, a medida que nosotros nos apartamos a través de meditar su palabra, de guardar su palabra, vamos siendo santificados. ¿Me está escuchando? Por eso nosotros podemos decir, y el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, hablaba de los santos, ¿no?, que estaban en tal congregación, en tal lugar. Así que los que reciben a Cristo y hoy están acá, ustedes son santos. ¿Me entendió? Decirle al que está al lado tuyo, sos un santo si aceptaste a Cristo. Aunque muchas veces, ¿no?, nosotros mismos nos podemos mirar al espejo y decir, yo santo. ¿No? Por lo menos a mí no me cerraba cuando yo empecé a aprender esto, ¿no? Me miraba yo y decía, y bueno, y el diablo más todavía me decía, ¿qué te vas a hacer santo vos? Porque él obviamente no quiere que creamos esto, ¿no? Pero santo significa eso, una persona que está siendo apartada para el Señor, que estaremos, ¿no es cierto?, en un proceso de perfección, ¿no?, de maduración a medida que vamos justamente aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, pero somos santos, estamos apartados para el Señor. ¿Me está escuchando? Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso tenemos que seguir siempre. Y a eso se refiere con santificación, ¿no? A medida que aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, vamos siendo santificados cada día, ¿no? Y seguiremos siéndolo hasta que Cristo nos venga a buscar. Amén. Y no es la idea, ¿no?, porque a veces por ahí tenemos también esa idea de que por ahí somos santificados, no sé, por agua, algunos porque te ponen aceite, otros por algún sacrificio humano que podamos hacer, ¿no?, y que eso nos santifica. No, eso no
santifica en absoluto para nada, ¿sí? Lo único que nos santifica es la palabra del Señor, ¿no? La que nos va limpiando a medida que nosotros vamos guardando la palabra del Señor, ¿sí? O alguna, entre comillas, algún conjuro, alguna limpieza espiritual, ¿viste? Que por ahí yo a veces veo, ¿no? Que se promueve, ¿no? En las redes, ¿no? ¿Ves? Limpieza espiritual, dice, ¿no? El único que te puede limpiar espiritualmente, hermano, es Jesucristo a través de su palabra. Es el único. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y a su nombre. Y vamos a ver también, como decía, la unidad, hermano, amén. ¿Por qué aclaro esto? Es una unidad que tiene que ser en la verdad. Porque muchas veces hay unidades, uniones, ¿sí? Que no están fundamentadas en la verdad, ¿sí? En la verdad de Dios también, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ¿no? La historia de la Torre de Babel. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la Torre de Babel? Génesis capítulo 11. Ya en el capítulo anterior Dios les había dicho, ¿no? a la humanidad de esa época que tenían que separarse, ¿no? Y llenar la tierra, ¿no? Poblar toda la tierra. Se tenían que separar y tenían que llenar la tierra de más humanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron los seres humanos? Dijeron, no, vamos a hacer una torre bien alta, cosa que si nos alejamos vemos la torre y nos mantenemos todos juntitos. O sea que se unieron y empezaron a edificar una torre espectacular, ¿no? Para esa época. Era tremendo. Entonces vemos que, como dice la frase, la unidad hace la fuerza. ¿Cuántos saben eso? Es verdad. Pero el punto es hacia dónde, qué clase de unidad y hacia dónde nos lleva esa unidad. Y en este caso era una unidad basada en ¿qué? Basada en una desobediencia clara hacia el mismo Dios. Porque ellos estaban desobedeciendo lo que Dios le había mandado. Entonces por eso tenemos que ver qué clase de unión tenemos, qué clase de unidad tenemos, ¿sí? Y con quién justamente nos juntamos y para qué. Primer ejemplo, ¿no? Que encontramos en la Escritura, que me viene a mí por lo menos a la mente, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 4, versículo 27, ya Cristo había resucitado, la iglesia estaba siendo perseguida, y los hermanos empiezan a hacer una oración y se acuerdan, ¿no? De un salmo de David, ¿sí? En el cual se menciona justamente en el versículo 27, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, y se menciona otra unión, otra unión. Dice, los gentiles y el pueblo de Israel, Herodes y Poncio Pilato. ¿Y para qué estaban unidos? Contra su Cristo, dice la palabra, contra Jesús, contra la iglesia de Cristo. Ahí tienes otro tipo de unión. De vuelta, vemos que no toda unión, hermano, es buena, ¿sí? No toda unión va a tener el beneficio, ¿no? Que tiene la unidad en la palabra del Señor. Vemos también de que en ese momento, ¿no? Bueno, ellos oran y se habían levantado, ¿no? Para perseguir a Cristo primero crucificado y luego para perseguir a la iglesia del Señor. Y ahí vemos, el pueblo de Israel, en ese momento, en ese tiempo, era el pueblo de Dios. Por eso Jesucristo fue primero al pueblo de Israel. Y sin embargo, siendo pueblo de Dios, ellos mismos se unieron a los no judíos, ¿no? A los incrédulos, por así decirlo, para crucificar a Cristo y para perseguir a su iglesia. Otra unión desafortunada, ¿sí? Aunque permitida por Dios en este caso, ¿no? Porque dice que todo fue también permitido por Dios para que se cumpliera la escritura de que Jesucristo iba a morir en la cruz por nuestros pecados, para poder tener entrada, ¿no? Libre entrada ante el trono del Señor. Aleluya. Después tenemos otra situación en Hechos de los Apóstoles, también capítulo 5. Es una historia trágica en los comienzos de la iglesia. La historia de Ananías y Zafira. Estos ya estaban unidos por matrimonio, eran un matrimonio, ¿sí? Eran un matrimonio. En la iglesia que recién comenzaba, eran cristianos, habían aceptado a Cristo también. Pero dice que se juntaron, ¿no? Se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque eso también es unirse, ponerse de acuerdo, ¿sí? Para mentir a los apóstoles. Dice la Escritura, por cuanto mintieron al Espíritu Santo de Dios. Tremendo, tremendo. Y bueno, que no conoce la historia, ¿no? Le comento un poquito. En esa época los cristianos vivían todos juntos, en comunidad, y habían hermanos, ¿no? Como Esteban, por ejemplo, que tenían propiedades, y vendían sus propiedades y el dinero que se juntaba se lo daban a los apóstoles para que
se repartiera, ¿no? Y se alimentara toda esa comunidad. Tenía que ver con eso, ¿no? En ese momento era así la idea. Y claro, y dice que Ananías y Zafira también tenían una propiedad, ¿no? Y la venden. Pero mintieron, ¿no? En la cantidad, o sea, a ver, ¿qué hubo detrás de todo eso? Justamente que querían aparentar, ¿eh? Como estos otros hermanos hacían esto, ellos no quisieron quedar afuera, ¿sí? Ellos no quisieron quedar afuera de decir, no, nosotros también vamos a dar y queremos que todos sepan. Pero salieron mintiendo. Y dice la Escritura que primero entró Ananías, ¿no? Y mintió. ¿Y sabe qué pasó? El hermano Ananías se murió ahí en el acto. Qué historia, ¿no? No es una historia tan feliz. Muchas veces no se habla de esa historia que está en la Escritura. Y luego viene Zafira y aparte le pregunta, ¿no es cierto?, el apóstol a ella y le dice, ¿en cuánto convinieron esto? ¿No? Mire, cualquiera diría una pavada, ¿no? Pero que había soberbia, había orgullo detrás de todo eso y había mentira, ¿sí? Y se habían unido, ¿no? Y ahí de vuelta, ¿no? Aunque sea matrimonio, Dios le da la oportunidad, ¿no?, de no prenderse en esa mentira. ¿Me está escuchando? Y sin embargo, ¿qué hace Zafira? Miente también, ¿eh? O sea, un matrimonio que se puso de acuerdo para mentir, dice al Espíritu Santo. Terrible. ¿Y qué pasó? Se murió Zafira también ahí en el acto. Y dice que habían jóvenes ahí en la reunión, el trabajito de los jóvenes fue sacar primero a Ananías y después venir y sacar a Zafira. Mire qué lindo trabajito de los jóvenes de la iglesia en ese momento, ¿no? Y eso fue apenas comenzaba la iglesia de Cristo. Y eso también es una señal de que, hermano, el Evangelio, si bien ahora estamos por gracia y realmente es una tremenda bendición, ¿sí?, tiene la misma importancia, ¿no? Es un pacto nuevo con Dios y es muy importante también. De vuelta, o sea, ¿en qué nos prendemos? ¿Con quién nos unimos para mentir? ¿A la iglesia? ¿A Dios? ¿Al Espíritu Santo? ¿Qué hacemos? ¿No? Esto nos debería llevar a pensar en esto también. ¿Amén? Luego, en toda la Escritura, hermano, habla de las diferentes tipos de unidades, ¿no? En Amós 3:3 dice, hace poco creo que lo mencioné también, dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. De vuelta, unidad tiene que ver con acuerdo, con estar de acuerdo. Entonces, andarán dos juntos. Bueno, hay el refrán, ¿no? Que no está en la Biblia, pero yo creo que está inspirado en esto, ¿no? Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, es así, no vamos a andar con gente que no estamos de acuerdo, ¿no? Pues nuestra decisión. Muchas veces en un trabajo no te queda otra porque es tu compañero de trabajo, en la escuela no te queda otra porque es tu compañero de escuela, de estudio. O sea, ahí no elegimos nosotros, la familia. No elegimos nuestros hermanos, nuestros padres, no elegimos, o sea, es lo que hay, ¿no? Pero cuando uno decide estar con una persona que no, esas son decisiones nuestras, ¿me está escuchando? Ahí somos libres, ahí no podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros estamos con quien queremos estar. ¿Me está entendiendo? Y a su nombre. Tenemos eso también. Luego también en 2 Corintios 6:14 nos habla de que no debemos unirnos, dice la palabra, ¿no? En yugo desigual con los incrédulos. Acá de vuelta, otro tema de unión. Si yo quiero tener fe, hermano, si yo quiero que mi fe crezca, ¿no? Bueno, con quien yo más tiempo pase, ¿sí?, me va a alimentar mi fe o la va a hacer menguar, la va a hacer decrecer a mi fe, ¿sí? Yo recuerdo cuando recién aceptaba al Señor, no hace ya muchos años, me acuerdo que me hicieron hacer un estudio para los jóvenes, ¿no? Y bueno, y dentro de ese estudio justamente estaba esta pregunta, ¿no? Una persona, ¿no? Es así la pregunta, ¿no? Pasa más tiempo con incrédulos que con creyentes. ¿Qué grupo, ¿no?, va a influenciar más tu vida? ¿Sí? No estoy hablando de donde, como dije, no, trabajo, que no nos queda otra, sino las decisiones que nosotros tomamos de con quiénes estar, ¿sí? Si obviamente si yo estoy más con gente inconversa, lo más probable es que se me pegue más todas esas cosas, ¿sí? ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Si estoy con cristianos vamos a estar más, ¿no?, hablando de las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en torno a la verdad del Evangelio y eso te alimenta, eso te va fortaleciendo y va afirmando tu fe. ¿Me están entendiendo? Ustedes yo contaban hace un poquito, bueno, en mi caso era muy tremendo, ¿no?, el grupo en que yo andaba,
eran todos, ¿no? Muchachos bravos, ¿no? Y chicas bravas también. Y bueno, como que en algún momento Dios me llevó a apartarme, ¿no? de ese grupo. Y era necesario, porque si no mi fe quizás no hubiera crecido, ¿no? Y a través de los años, bueno, el Señor me va llevando entonces de vuelta. O sea, ¿dónde está tu corazón puesto? ¿Sí? Con los hermanos de la iglesia, con la gente que no cree en Dios. Porque ese es el punto. A ese tipo de unidad habla el Señor. Comunión también. Comunión significa común unión, ¿sí? O sea, tenemos cosas en común y por eso yo decido, ¿no? Que me gusta esto y quiero estar acá. Ese es el punto. De vuelta digo, yo tengo conocidos, ¿no? que no están en la iglesia, además algunos ni quieren saber nada con la iglesia, sin embargo tenemos trato, pero bueno, no hay una unión, ¿no? A tal punto de que, no sé, como uno puede pasar que abre su corazón a un amigo o una amiga. Ese es el punto, ¿no? Esta unidad en Cristo tiene que ver con la verdad de la palabra del Señor, ¿sí? Y te digo, una persona sin Cristo no puede, quizás con buenas intenciones, no puede aconsejar, nos puede aconsejar y decir, porque tiene buenas intenciones, buenos deseos, pero no tiene palabra de Dios. Y decíamos al comienzo que la única verdad es la palabra de Dios. Y cuando hablo de verdad de la palabra de Dios, no estoy hablando de palabras proféticas de personas, ¿no? Sino estoy hablando de la palabra profética más segura que la Escritura, la Biblia. ¿Me está escuchando? ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, cuando nosotros nos juntamos debemos andar en cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? En cuanto a la palabra de Cristo, ¿no? Es más, hay una palabra que dice también que cuando nos juntemos, ¿no? Dice que haya himno, palabra, cánticos espirituales en medio vuestro, ¿sí? Y dice que de esa forma también nos vamos llenando del Espíritu Santo de Dios. Mientras hablamos con personas que no son de la fe, el Espíritu Santo no está. Podemos tener una charla, podemos hablar, yo te digo, a mí me encanta, podemos estar hablando de historia, ¿no? Pasando información uno al otro, pero es eso y nada más. No va a cambiar mi vida, ni va a cambiar la vida de otra persona. Pero cuando empezamos a compartir la palabra de Cristo y la recibimos y la vamos creyendo, el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Y eso es lo importante. Y eso es lo que nos transforma. Y eso es lo que cambia vida. Y eso, hermano, es lo que hace que esta iglesia esté. ¿Se imagina usted si no fuera por la palabra de Dios, qué haríamos acá nosotros? Estaríamos encerrados en la casa con el aire acondicionado, no lo que tienen, ¿no? Con el ventilador ahí, aunque tira aire caliente, pero... ¿O no? Pero sin embargo, estamos detrás de la verdad de Cristo, detrás de la verdad de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos transforma y por eso venimos y por eso estamos acá, ¿sí? Y a su nombre. Hay una palabra también, por eso cuando hablamos de unidad en Dios, ¿no? Una unidad verdadera, tiene que ver con la unidad de la palabra, la unidad que realmente edifica, como dije, ¿no? La palabra de Dios sana es la que te edifica. Y hay una palabra que dice, que Jesús dijo en algún momento, ¿no? Que el que conmigo no junta, desparrama. Qué frase, ¿no? O sea, si no estamos con Cristo, por más que digamos que estamos con Cristo, pero no estamos con Cristo, no estamos juntando, no estamos uniendo, sino que todo lo contrario, estamos desparramando. Amén. Y nosotros estamos viviendo un tiempo, hermano, donde hay tanta distorsión de la palabra de Cristo, de la Escritura, tanta distorsión, que justamente eso desparrama, no une, no es la unidad a la cual se refería Jesucristo en esta oración. Por eso también los apóstoles se levantaban, en su momento ya había ocurrido esto, ¿no? Y se metían dentro de la iglesia y Pablo decía, vendrán como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, los tomarán como mercancía, decía el apóstol Pablo, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y eso sigue ocurriendo hoy. Y por eso muchas veces es blasfemado el Evangelio, ¿sí? Y muchos no creen o rechazan al Evangelio o dudan de que realmente Jesucristo fue el enviado por Dios. Porque ven estas distorsiones, ¿no? O muchos por ahí les gusta de entrada, ¿no? Pero después se dan cuenta de que es todo falso. Y ahí es donde decaen y muchos se apartan de la iglesia. Después es difícil restaurar a personas que han llegado a la iglesia y han recibido esa palabra distorsionada. Cuesta mucho, amén. Pero por eso Jesús habla de la verdad, de su palabra y de la verdad escrita. Aleluya. Entonces es importante entender esto, ¿no? Que con Cristo, hermano, vamos a unirnos, pero en la verdad de la palabra.
No es una unidad, como algunos dicen, ecuménica, nos juntamos todos, ¿viste? Está todo bien. No. Si vos estás predicando, estás distorsionando la escritura, ¿sí? Esa no es una unidad en la verdad. ¿Me está escuchando? Y ahí yo tengo que decidir con quién me junto. ¿Me está entendiendo? Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso la importancia, hermano, de tener claro esto, ¿sí? De afirmar nuestra fe, ¿no? En la palabra escrita del Señor. Aleluya. Bueno, justamente muchos se unen para alejarse de la palabra de Dios. A uno le gusta, porque a veces no, la palabra de Dios muchas veces cuando la leemos es dura, ¿no? Es fuerte. Y como digo, dice también que la escritura se ve como un espejo, ¿no? Es como un espejo. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor nos va a hablar, nos va a mostrar nuestra condición real, interna, ¿no? Cuando uno se mira al espejo, ¿qué hace? ¿Para qué nos miramos al espejo? Bueno, yo para peinarme ya no. Obviamente, ¿no? Pero bueno, los que se miran al espejo, ¿qué hacen? Bueno, o para ver la ropa, cómo está, ¿no? Y vemos por ahí, uy, mira, acá tengo esto en la cara, o tengo, no sé, la ropa está manchada, ¿no? Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros vamos y la meditamos y la aplicamos en nuestra vida. Y dejamos, ¿no?, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nos va mostrando las manchas que podamos tener, los errores que tenemos y que tenemos que corregir, ¿sí? Y lo bueno es que no nos condena, nos muestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir siendo transformados. Amén. Y eso es lo bueno del Evangelio de la Gracia, del Evangelio de Cristo, de esta verdad. No es que nos condena, sino que nos llama al arrepentimiento, ¿sí? Porque el Señor nos ama como nadie nos va a amar jamás. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero también entender en qué estamos uniéndonos, ¿sí? Que nos haga meditar en el tratar de eso. ¿En qué estoy unido? ¿En qué estoy de acuerdo? ¿En qué me junto? ¿Qué alimenta mi fe o qué alimenta mi vida? ¿Alimenta mi fe o todo lo contrario? ¿Me está escuchando? Tenemos que entender estas cosas, porque muchas cosas parecen buenas, ¿no? Pero si a nosotros nos hacen mal, la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿sí? Entonces puede ser que hay cosas que no condenan la palabra, pero si a mí me hacen mal, me tengo que hacer a un lado, ¿amén? ¿Sí? Y estar siempre más junto de los hermanos de la iglesia, de lo espiritual. Usted sabe que, bueno, yo, como dije, no, era joven cuando acepté al Señor, sigo siendo joven, pero no tanto ahora. Y me acuerdo que, bueno, yo quería buscar a Dios, no quería crecer espiritualmente. Y la verdad que el resto de los jóvenes en ese momento, ¿no?, de esa congregación donde yo llegué, y no andaban tan detrás de lo espiritual, ¿sí? No como acá, que acá los jóvenes son todos súper espirituales. Amén. Pero no. Amén. ¿Y qué hacía yo? Claro, yo decía, no, vamos a sonar, vamos a orar, o vamos a hacer reuniones de oración, y no, ellos querían otra cosa. Así que al final, pero como yo quería estar más cerca de Cristo y quería buscar más del Señor, ¿no? Y terminé orando con, perdón, no la expresión, ¿no?, pero con las viejitas de la iglesia, que siempre estaban orando, los hermanos más grandes, y yo andaba ahí, no era el joven que andaba con los, ¿no? Y el otro medio que me dejaban de lado y cosas por el estilo. Sí, dentro de la iglesia también, porque puede pasar un dentro de la iglesia. ¿Por qué? Justamente por estar unidos en la verdad de la palabra. Y lamentablemente muchos de esos jóvenes se quedaron, se apartaron, etcétera, etcétera. Y yo, sin saber todavía que iba a ser pastor, ya acá estoy. Ya su nombre. Sin cabello, pero estoy. He llegado, amén. Y espero, bueno, que cuando el Señor venga también, ya su nombre. Entonces vemos, hermano, que lo que Dios quiere, el deseo de Jesucristo en esta oración justamente era que estemos unidos. Y hay una palabra también que dice, no prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, Jesús quiere eso, ¿sí? Jesús quiere eso. Y si nosotros tenemos rechazo por la propia iglesia, por los propios hermanos, tenemos que meditar y mirar hacia adentro a ver qué está pasando. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué no quiero juntarme con mis hermanos y quiero hacer otra cosa? Todo eso nos tiene que llevar a meditar, ¿no? Bueno, es lo mismo cuando decimos vamos a la palabra, en vez de utilizar tiempo en meditar la palabra, lo uso en otra cosa, etcétera, etcétera. Amén. No estoy diciendo obviamente que reuniones familiares vamos a tener siempre, bueno, no queda otra, amén, tenemos que estar, pero yo hablo de esa unidad y quiero que me entiendan.
de ese tipo de unión, ¿no? Que es la que me va a edificar, la unión verdadera en la palabra y en Cristo y dentro de su iglesia. ¿Sí? Amén. Y que si estoy en alguna cosa, me estoy uniendo para dividir, bueno, también tengo que pensarlo. Amén. ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi vida? ¿Con quién me junto? Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, que es una oración, un deseo de Jesucristo y tiene que ver con que Jesús nos conoce. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar en estos tiempos, en todas las congregaciones también. Él ya lo sabía. Y por eso nos dejó escrito todo esto. Y dejó claro, porque muchas veces yo escucho, no, pero tenemos que estar unidos, ¿para qué? ¿En pos de qué? Por más que sean iglesias, ¿en pos de qué? ¿De enseñar doctrinas extrañas, doctrinas ajenas a la Escritura? ¿En traer falsos pastores y falsos apóstoles? ¿Me está escuchando? Por eso esto es fuerte. ¿Qué unidades? ¿No? Porque después dicen, no, pero bueno, no tenemos unidad con la iglesia. Jesús está hablando de esta unidad. Y yo tengo unidad con iglesia, con pastores que estamos en la misma doctrina, ¿sí? Que es la Escritura. Y no estoy hablando de la antigua, que se decía sana doctrina, ¿no? Y era que la mujer, si usaba pantalón, se iba al infierno. Si se teñía, se iba al infierno. No estoy hablando nada de eso, ¿no? Sino como venimos hablando hace tiempo, estamos hablando de la Escritura, la Biblia, los principios que tenemos que enseñar y transmitir. Y cada vez hace más difícil, ¿sí? Y a su nombre. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración y que podamos meditar en esta unidad que Cristo quiere. Él, por su sangre, por haber nosotros aceptado, haber recibido, haber creído en Él, que Él murió por nuestros pecados en la cruz, nos unió a su iglesia. Si vos lo hiciste, hoy sos parte de la iglesia de Cristo. Y el Señor quiere que entres en esta unidad, pero siempre fundamentada en su palabra. Aleluya. Habla con el Señor, aprovecha este tiempo, abrí tu corazón a Jesucristo, invitarlo a entrar en tu vida. Déjalo que Él haga lo que Él quiere hacer. Déjalo que Él siga obrando en tu vida. Y no hay nada más maravilloso que comenzar este camino. La verdad de este bendito Evangelio, que no es aburrido para nada. Si realmente entras, Dios te va a sorprender con una unidad con Él también. Primeramente, la unidad con Cristo y luego con su palabra, luego con su pueblo, con su iglesia, con sus verdades. Aleluya. Santo eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, invocamos tu nombre una vez más en esta noche. Yo te pido, Señor, que tu palabra haga lo que tú la envías a hacer sobre nuestras vidas. Que tu mano de poder esté obrando, Señor, en nosotros. Que podamos recibir tu palabra y estar unidos, Señor, en tu verdad. Porque tu palabra es la verdad. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada uno de nosotros. Señor, aquellos que recién están comenzando a transitar este camino, tú les bendigas, les fortalezcas, les afirmes, Señor, les establezcas en el nombre de Jesucristo. Señor, que todo espíritu de error, de engaño también se ha echado fuera en el nombre de Jesucristo. Tú estés guardando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te adoramos, Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, hay victoria en tu nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Sigue obrando, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada mente, en cada corazón. Señor, que cada uno pueda reconocerte, que tu Espíritu Santo esté convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, Señor, para que haya salvación, para que haya redención en esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo, que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que todo espíritu contrario a ti suelte las mentes ahora en el nombre de Jesucristo y que tu palabra, Señor, nos ilumine en esta tarde en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén.